¿Qué tal, hermanitos en Cristo? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos aquí en un pequeño spot de apologética. A menudo encontramos personas que dicen que ya no son cristianos, son católicos, que han dejado de ser católicos y que ahora son cristianos. Hemos encontrado también personas que dicen, oiga, ya mi hermano, mi familiar ya dejó de ser católico, ahora es cristiano. Y con ello nos hemos dejado engañar por una palabra que les ha funcionado muy bien a los grupos alejados de la Iglesia Católica que se adjudican la verdad absoluta de manera particular, aún siendo más de 666,000 sectas, grupos y las que se siguen multiplicando. ¿De dónde viene la palabra cristiano? Porque hay gente que dice yo ya no soy católico. Del catolicismo contra cristianismo. Todas esas irreverencias se da por falta de investigación o por falta de conocimiento bíblico o por mera empatía a la división. Hoy vamos a tratar de ser breves, procuraremos no extendernos mucho para que cada uno de los temas vaya cada uno perfilándose. Cuando alguien me pregunta a mí, hermano, haces muy bonita oración, ¿eres cristiano? Amén, gloria a Dios, yo soy cristiano. ¿En qué lugar te congregas? ¿En qué iglesia te congregas? En la parroquia Santa María de Guadalupe de La Joya, Yautepec. Pero esa es una iglesia católica, claro. Entonces usted no es cristiano. Claro que sí. Soy cristiano para gloria y alabanza del Señor. Por gracia de Dios, sino por mis obras. ¿Sí? Es Dios que se ha encargado de hacerme cristiano y de estar a la pies de Cristo. Pero vamos a desenredar esto. En la actualidad muchos grupos se hacen llamar cristianos, pero son adventistas, son pentecosteses, son sabadistas, son luteranos, calvinistas, anglicanos, todos se llaman cristianos. No hay uno que se llame budista o excepto testigos de Jehová y mormones que ya definitivamente ellos cortaron por lo sano y dijeron, nosotros no somos cristianos, no creemos en Cristo. Entonces, pues nosotros, como católicos, ¿somos o no somos cristianos? ¿Y qué significa ser cristiano? Entonces, muchas irreverencias y muchas objeciones trataremos hoy de tratar de explicar un poquito el por qué la Iglesia Católica se llama católica y por qué muchos grupos se adjudicaron el título de cristiano. Vamos a empezar, pues. Para empezar, es claro que Jesús dice la Lumen Gentium desde el numeral 1, 2, 3 y 4, que Dios en su infinita misericordia quiso revelarse a la humanidad porque Él le agradó revelarse a su creación, de tal manera que llegando la madurez de los tiempos, como dice Gálatas 4:4, da a la humanidad a su Hijo en el vientre de una mujer. Ahí la revelación del Padre, la revelación del Hijo y la forma en que Jesús va a presentar a un nuevo trabajo o su misión llamado iglesia. Se le puede llamar iglesia a los movimientos antes de Cristo, porque está el templo, la sinagoga, los símbolos, pero no se le puede llamar iglesia, era parte del judaísmo. Ciertamente el judaísmo es el antecesor del cristianismo, es decir, Cristo vino a los suyos,
Pero Juan 11 dice que a los suyos vino, pero los suyos no le conocieron. Y a aquellos que sí lo recibieron, les dio la potestad de ser hijos de Dios, no nacidos por sangre, sino a través del Espíritu. Dicho de otras palabras, nosotros somos hijos adoptivos de Dios a través del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Sí? Somos parte del cuerpo de Cristo porque Cristo es la iglesia, Cristo es la cabeza de la iglesia y Cristo es el cuerpo místico de la iglesia. Al final todos somos iglesia, pero parte de la iglesia. Si tú te sales de la iglesia, entonces no te formas o no se va una mano caminando o un ojo caminando, simplemente se pierde, se aparta, se acaba, se va, se pudre. Eso es lo que dice el Evangelio de San Juan capítulo 15, versos del 1 al 13. ¿Sí? Así es que pongamos entonces atención, yo quiero estar en esa iglesia de Cristo, pero no la que se dice que es de Cristo. Hablemos y aclaremos que la iglesia de Cristo no se trata de las paredes de una construcción o una edificación física. Estamos hablando de una iglesia espiritual. Cristo formó una iglesia. Marcos 3:13 subió al monte y llamó a los que él quiso, a los que él eligió, y los nombró apóstoles. Esa es la iglesia. Este es como que la gestación de la iglesia, la iniciación de la iglesia. Pero no tan solo la deja ahí, todo el Evangelio de Mateo capítulo 5, toda la formación exclusiva para toda la gente, pero también en particular de los 12 apóstoles. Luego, por consiguiente, en una forma más particular, cuando Jesús llama a sus apóstoles a la oración, cabe mencionar que en los momentos cruciales llama a Pedro, a Juan y a Andrés. Por ejemplo, en el Monte Tabor, Evangelio de San Marcos capítulo 9, y todos los sinópticos en el momento de su apresión, cuando está orando después de la última cena. Entonces, esa formación, ese grupo, va a alimentarlo de manera específica. Y aún a uno en especial, a Pedro. Mateo 16:18, tú eres Pedro, que significa piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Se está dirigiendo a uno en particular. Ay, no dice que es la iglesia católica. No, espérate tantito. Ahí está hablando, diciendo que Dios envió a su Hijo envía a su iglesia, forma su iglesia, prepara su iglesia y también le da un líder. Su iglesia tiene un líder, no porque el líder sea el dueño de la iglesia. Pedro solamente es un pastor universal de la vida terrenal, porque el pastor eterno de las almas se llama Cristo Jesús, único pastor universal de las almas. Tenemos que entender todas esas cosas. Bueno, entonces, Cristo fundó esa iglesia, Cristo formó esa iglesia, Cristo instituyó esa iglesia, Cristo envió a su iglesia, pero antes la ungió. Por eso vemos Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, donde estando de diferentes grupos, ¿qué diferencia hay? Porque en el Antiguo Testamento nos habla de que querían hacer una torre que llegara hasta el cielo para que fueran recordados. Y Dios confundió sus lenguas. Pero ahora que todos eran de diferentes grupos, ahora estaban entendiendo el mismo idioma. Creo que esa es la clave de este video. Si tú estás en frecuencia conmigo, es parte del Espíritu Santo. Si tú no estás de acuerdo conmigo, hay algo que debes checar, analizar en tu dogma de fe, en tu evangelio o el crecimiento que estás recibiendo en algunos grupos no católicos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo une. El Espíritu Santo une. El demonio, que significa divisor, de la palabra demonios, latín, significa el que divide. Entonces el demonio se va a encargar de poner dudas para dividir. Ahora, tu servidor quisiera exponerte el por qué la Iglesia Católica es cristiana.
para unirnos, para entender ese mensaje. A la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pasión, vida y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cuando va hacia la derecha del Padre, dice el libro de los Hechos capítulo 1, no se vayan de Jerusalén porque les voy a enviar mi espíritu. Y es cuando llega la unción. Luego viene el envío. Antes de que él muriera, envía a sus apóstoles después de la resurrección. Mateo 28, 19, 20. Vayan, todo el mundo, hagan mis discípulos, bautícenlos y enséñenles. Luego hablamos del bautismo. Pero los envía a predicar por todo el mundo. La palabra católique, del griego católique, significa universal. Vayan por todo el mundo, por todo el mundo. Ahí el origen de la palabra católica. Y sin embargo, no siempre se llamaron católicos. No siempre se llamaron católicos. En primer lugar, les llamaban los seguidores de Cristo. Seguidores de Cristo. Algunos le llamaban los del camino. Hechos 9:2 hablaban de una forma despectiva, es decir, de manera grosera, de quienes eran los que seguían a Cristo. Y así le pusieron los del camino, porque has de saber que cuando tú busques la palabra camino en toda la Biblia, vas a encontrarlos en toda la Biblia, porque Jesús se autodomina, soy el camino, la verdad y la vida. Por entonces todos sus seguidores son los del camino. Esto nos dice Hechos 9:2. También le llamaban hijos de la luz. Evangelio de San Juan, capítulo 12, verso 36. Efesios, capítulo 5, verso 8. Dice que son hijos de la luz, los que le siguen a la luz, porque la luz es Cristo. Entonces, también se le llamaban hijos de la luz. Se le llamaban los del camino, se le llamaban los hijos de la luz. Pero es un poquito meditar y centrar que también se le llamaba Galileos. Se llamó también, dijimos, Galileos. Se ve en Mateo capítulo 26, verso 69. Cuando a San Pedro le dicen que está en un lugar que es de los de Jesús, de los del camino, de los Galileos, eres Galileo, de los que siguen a Jesús de Nazaret, que es de Galileo, porque le llamaban el maestro de Galilea. También, ahí en el verso 71, le dicen nazarenos, le vuelve a repetir, bueno, no eres Galileo, entonces eres de los nazarenos, o sea, de los que siguen a Jesús, Jesús de Nazaret. Vemos entonces que hay varias formas despectivas de hablar de la iglesia o de los seguidores de Jesús. Aquí veremos en Lucas capítulo 22, verso 56, cómo se les nombra también seguidores de Jesús. Hijos de la luz, Galileos, nazarenos, seguidores de Jesús, y de manera muy, pero muy despectiva en Lucas 22, verso 58, uno de ellos. A lo mejor tú también eres uno de ellos. Pero ahí todavía no hay una especificación. Entonces muchos citan esta cita bíblica para decir que por primera vez se le llamaron cristianos. Sí, ciertamente Hechos 11:26 nos habla de que efectivamente por primera vez se le fueron nombrados cristianos, pero ciertamente que ya les conocían como los del camino, los nazarenos, los de la luz, los galileos, los nazarenos, los seguidores de Jesús. Hechos capítulo 11, verso 26, les llamaron cristianos porque seguían a Cristo, porque Cristo crucificado, dice en Gálatas 3, porque ustedes se han alejado de la iglesia, ¿acaso no les hemos presentado a un Cristo y Cristo crucificado? Porque ellos hablaban de un Cristo, de la resurrección del Señor. San Pablo en la primera carta de los Corintios, capítulo 15, verso 16, dirá, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Un Cristo muerto
y resucitado. Esa era la doctrina y la enseñanza de los apóstoles. Por eso esa forma despectiva. Finalmente, San Ignacio de Antioquía, ya que dice que fue uno de los discípulos de San Pablo, precisamente en Antioquía, ahí donde Hechos 1:26 decía que se le llamaron cristianos, San Ignacio de Antioquía, que llegó a ser obispo o representante otra vez de la iglesia en ese lugar, él dijo, donde está Cristo, está su iglesia universal. Traduciendo, donde está Cristo, está la iglesia católica. A partir de ahí, la iglesia se le llama católica. Vendrá un sinfín de eventos, estamos hablando en el siglo I, estamos en el siglo XXI, pasaron entonces varios siglos, varios sucesos, varias situaciones tan complicadas. Por ejemplo, la persecución, todo esto era totalmente escondidas. No había ningún grupo, ninguna secta, más bien eran personas que se estaban agregando a la comunidad, como dice el libro de los Hechos, capítulo 3, que se congregaban los que se iban a salvar. Y cuando tú platicas con ellos, dicen, no dice la iglesia, dice que los que se van a congregar se van a salvar. Pero ¿quién los va a salvar? Hay mucha gente que no quiere entender por más cosas que tú les expliques. Entonces, lo importante es ir conociendo. Y por mucho tiempo se llamó Iglesia Católica. Apostólica porque viene de los apóstoles. Y así lo vamos a tener esa definición en el año 382 en el concilio. No es que apenas existiera la iglesia, que hay mucha gente que dice, no, la iglesia la fundó Constantino en 1980. No, 1800, en el año 380. No, señor, caballero, estamos hablando cosas serias. La Biblia que se escribió pues anteriormente a Cristo y luego el Nuevo Testamento, que fueron los discípulos de Jesús, entonces no estamos hablando del año 300, estamos hablando del siglo I. Pero en el año 300 hubo sucesos de la gran diáspora, por ejemplo, en el año 60, donde se culparon a los seguidores de Jesús, a los del camino, y por eso no está la primera catedral en Roma, en Jerusalén. Está en Roma porque Roma le da ese abrazo al catolicismo, a la iglesia católica, no sé cómo le quieras llamar, a los cristianos católicos, a los del camino, y la pone como religión oficial, es decir, una creencia auténtica, que creen en Cristo. ¿Quién lo puso? Un señor que ni siquiera se hizo bautizar dentro de la iglesia católica, pero no era católico, más bien era de otra denominación, pero finalmente como que le convenía estar, siempre han querido hacer uso de la iglesia católica para fines políticos, y ahí está, Constantino fue uno de ellos. Entonces, hasta ahí se llamó Iglesia Católica Apostólica. Jamás se dijo que era romana, Ojo, por si alguna persona empieza a equivocarse. La iglesia, dice el concilio, que es una santa, católica, apostólica. Jamás se dijo romana. Con el tiempo, ya en el siglo VII, empezó a utilizarse esa palabra romana por la diócesis. Han de saber que empezaron los problemas entre quién se iba a quedar con el poder en cuanto a la dirección universal de la iglesia, puesto que de este lado, del lado oriente y del lado occidente, hay diferentes representantes, hay diferentes grupos. Entonces uno decía, no, aquí nosotros tenemos el derecho, decían los de griegos, toda esa parte donde estuvo San Pablo, pero también decían, también aquí estuvo Pedro y Pedro murió aquí en Roma, nosotros también tenemos derecho, y con el tiempo se llamó, se dividieron la iglesia, la diócesis de Roma, la diócesis griega, o diócesis latina y diócesis ortodoxa. Así, de esa manera se podían distinguir, pero en ningún momento era división, no estaban divididas, estaban unidas.
no había división tal cual, aunque la división se vino a terminar por por diferencias casi que personales entre los papas representativos de la Iglesia Latina y la Iglesia Ortodoxa. En fe no estaban divididos, no estamos divididos. Nuestros hermanos católicos ortodoxos piensan igual que nosotros, tienen sacramentos, tienen imágenes, tienen todo. Vendrá entonces el siglo XVI, ya la Biblia traducida en algunos idiomas, ya inclusive en el castellano, hasta el 1200 se concluye la Biblia traducida y poniéndole todos los sistemas gramáticos, todo ortografía, puntos, separaciones y todo era un revoltijo. La Iglesia Católica es madre de la Biblia. Es que los primeros son los judíos. Los judíos no le llaman Biblia. Ellos le llaman Tenaj. Y nada más agarran algunos grupos de libros del Pentateuco, los del Pentateuco, que son 5 de cajón, algunos libros históricos, algunos libros sapiensales, y se acabó. Por eso se llama Tenaj. Torah, Tubín y Ketubín son palabras que se conjugan para formar lo que se suena como Tenaj. Sí. Entonces ellos no tienen una Biblia tal cual, se le llama Tenaj y es una Biblia muy modulada porque nosotros tenemos la completa, ¿sí? Y 73 libros se tradujeron de la Septuaginta y permanecen. Pero llegado un momento, algunas personas no católicas, personas católicas empezaron a dividir de la Iglesia Católica, se llevaron la Iglesia, se llevaron la Biblia y también se pusieron el nombre de Iglesia y utilizaron el nombre de cristianos. Ya era un nombre que se había olvidado, habían pasado ya muchos siglos, 15 siglos específicamente, entonces como que ya no, la palabrita como que no cuadraba, pero que sí le gustaba a la nueva nomenclatura y hicieron una rebelión en contra de la Iglesia Católica, apoyados por diferentes reinos en aquel entonces, la corona germánica y otros países que estaban en contra de España y en contra de Inglaterra, y empezó algo que se le llamó, quisiéndole llamar reforma de la iglesia. ¿Cómo vas a reformar la iglesia si está afuera? Es como si despidieras a uno de tus empleados y allá empezara como un pequeño changarrito y él dijera, esta es la verdadera iglesia, estamos reformando la iglesia. Aquí no reformaron nada. Salieron allá a formar sus propios changarritos y en términos de 2 años ya había una multitud diferente a la que había creado Lutero. Había Zwinglio, que había formado ya la iglesia anglicana y había formado ya muchos, ya se había hecho un relajo. Hasta ahí le vamos a dejar. Pero ellos se llamaron cristianos. En la actualidad todo el mundo se llaman cristianos, pero no saben su origen. Simplemente cristianos porque están en contra de la Iglesia Católica. Pero concluimos diciendo al principio, la Iglesia Católica Apostólica es también cristiana. La Iglesia Católica es cristiana porque predicamos a Cristo, anunciamos a Cristo, predicamos la Biblia que la hemos tenido, que se formó desde el siglo I. Hoy muchos llegan diciéndose que son cristianos, pero pues acaban de nacer, acaban de llegar. Ellos son de hace 20 años, 30 años. Hay iglesias nuevas que se abrieron hace 2, 3 años. A ellos no les interesa, solamente se llaman cristianos. Pero los verdaderos cristianos somos nosotros, los de la Iglesia Católica. A Jesús por María y a María por Jesús.